Muy buenas noches para todas las personas que estamos sintonizando Pizarra Digital, hablándole claro al magisterio, 7:05 p.m. del día miércoles 12 de marzo. Estamos aquí prestos y atentos a este espacio. eh, es para cuidado de la salud, sección determinada, primero en compañía, amigo y colega de la casa de Pizarra Digital, el doctor Marín, que ya está por aquí conectado. Un saludo también para usted y gracias por este espacio que nos parte, que nos regala y que nos dedica a todo el magisterio colombiano. Todos sinceros y especiales. Aquí ya estamos conectados desde nuestro panel de Facebook, atentos y prestos a toda la información que nos oriente el día de hoy y pues lo más importante, preguntas, comentarios, sugerencias sobre el tema que se va a tratar, por favor vamos a escribirlo en el panel de comentarios para que podamos dentro del transcurso de esa sección de una horita podamos resolver las dudas, esas inquietudes que tenemos. Y más importante, que nos quieran compartir ese enlace, que nos sigan por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en WhatsApp y ya estamos migrando a la plataforma de YouTube. Ya también estamos en YouTube. Nos puede encontrar como Pizarra Digital Marisol y ahí puede encontrar todos los programas que hemos venido desarrollando en este 2025 y con base a esta referencia pues puede seguir comentando, puede escribir sus inquietudes y compartir también la información además docentes. Como en algún momento se enteró de los programas que realizamos en el programa, también puede hacerlo, en hacerlo, seguirnos y hacer ese proceso de autocapacitación, estar atentos, pendientes de todo lo que se comparte aquí. Como siempre, nuestra directora nos estima, hablándole siempre claro al magisterio de todo lo que se sabe. Así que sin más preámbulo, doctor Víctor, muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a las pantallas de Pizarra Digital. Y aquí está su espacio de los miércoles cada 15 días en Primero Mi Salud. Muy buenas tardes, amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos, qué bueno que están por aquí. Saludos desde la Ciudad de México. Vamos camino de regreso a casa, venimos un partidito de fútbol del hijo. Aquí voy de copiloto, así que vamos a aprovechar este ratito camino a casa para platicar acerca de un tema muy interesante, muy valioso y que genera muchas dudas, que es el famoso tema de quistes de ovario. Sí, así que empezamos. Perfecto. Miren, la palabra quiste es una palabra que yo no termino de entender por qué genera tanta inquietud, temor entre las mujeres. Eh, el hecho de que a alguna mujer le digan tienen un quiste, no sé exactamente qué piensen, pero me da la impresión que inmediatamente lo relacionan con esterilidad, con cáncer, con me tienen que operar, voy a perder mi ovario, ya no me voy a poder embarazar. Entonces yo quisiera empezar por ahí, por ese punto, que es muy importante. El hecho de que una mujer llegue a tener un quiste no significa necesariamente nada de eso. Ahorita vamos a platicar de los diferentes tipos de quistes. Hay algunos que ni siquiera necesitan cirugía, hay algunos que son totalmente benignos y claro que sí, hay algunos también que son de alto riesgo, que son cáncer, que pueden poner en riesgo incluso la vida de la mujer, por supuesto. Empezamos por la definición de quiste. Quiste en general significa que es una cavidad que tiene dentro agua. Ese es el significado de la quiste.
hay algunos quistes, hay quistes que tienen una parte líquida, una parte sólida. Hay unos que tienen como un tipo de moco, de gelatina, y hay otros que tienen tejido duro. Incluso hay algunos muy raros y muy exterior, pelo, pueden tener dientes, pueden tener otro tipo de tejido, incluso muy diferente al del propio ovario. Entonces, en general, dividimos a los quistes en tres grupos. Los quistes que son funcionales, los quistes que son benignos y los quistes que son malignos. Funcionales, benignos, malignos. Y hay otro grupo muy pequeño, pero que está entre los dos, entre benigno y maligno, ¿sí? Entonces serían 4. También en ocasiones me preguntan, oiga, ¿cuál es la diferencia entre quiste y tumor? Quiste de ovario y tumor de ovario. La verdad es que no hay mayor diferencia. Nosotros los médicos, los ginecólogos sobre todo, podemos utilizar la palabra quiste de ovario o tumor de ovario de manera indistinta, prácticamente como un sinónimo, ¿sí? Entonces, si un médico le dice quiste de ovario, para empezar, eso no es un diagnóstico. No es un diagnóstico completo, ni preciso, ni exacto. Pero si le dice quiste de ovario o le dice tumor de ovario, no quiere decir que uno sea peor que el otro, no quiere decir que uno sea más peligroso que el otro. Para fines prácticos, nosotros, insisto, los ginecólogos, podemos usar el término quiste de ovario y un minuto después hablar de tumor de ovario. Para nosotros prácticamente significa lo mismo, ¿sí? Es muy importante, decía yo, el tema del nombre del quiste. Y en los diferentes tipos, ¿cuántos diferentes tipos de quistes existen? Cerca de 30 diferentes tipos de quistes y tumores de ovario. Por eso les digo que si alguien les comenta, tiene un quiste de ovario, pues no es ningún diagnóstico, ni preciso, ni completo, ni exacto, no nos dice nada. Entonces, lo primero que tenemos que saber es el tipo de quiste que la mujer tiene. Dentro de los quistes funcionales, funcionales quiere decir que aparecen debido a alguna situación que puede ser normal, que puede en el cuerpo y que no necesariamente es una enfermedad. Entonces, tenemos un quiste funcional que aparece cuando la mujer se embaraza. Se llamamos luteoma del embarazo. Ese quiste no lo tiene la mujer cuando se embaraza, en el momento exacto del embarazo, no, pero en las primeras semanas aparece. Es un quiste que crece en donde la mujer ovuló, en donde la mujer está produciendo progesterona para alimentar al embarazo. Este quiste no es maligno, este quiste no es una enfermedad, este quiste no hay que hacerle nada, solamente vigilarlo. Si ese quiste se lo llegaran a quitar, si es un luteoma del embarazo y la operan y le quitan ese quiste, pues resulta que la mujer puede tener un aborto, porque esa estructura es la que estaba alimentando, soportando al embarazo, ¿sí? Situaciones similares ocurren, por ejemplo, cuando a una mujer le ponen un anticonceptivo en el brazo, un implante anticonceptivo, lo que ustedes conocen allá en Colombia como la pila. Esa famosa pila puede provocar un quiste funcional en uno de los ovarios. ¿Qué hay que hacerle? Nada, solamente observarlo, solamente vigilarlo y en la gran mayoría de los casos va a desaparecer solo. Algo similar puede ocurrir si a la mujer le colocan un sistema
intrauterino liberador de levonorgestrel. La marca comercial es Mirena. Si a alguien le ponen un Mirena, puede tener un quiste funcional. ¿Qué hay que hacerle? Nada, nada, nada. Solito va a desaparecer en unas pocas semanas. También puede suceder algo similar si la mujer tiene una enfermedad que se llama enfermedad trofoblástica gestacional o MOLA, ya sea entre enfermedad trofoblástica gestacional benigna, MOLA benigna o enfermedad trofoblástica gestacional maligna. En ambos casos pueden aparecer quistes en los ovarios que desaparecen solos cuando la enfermedad se controla. Entonces, les acabo ya de decir varios quistes. Fíjense cómo cada uno tiene su nombre. Quistes funcionales en general, pero muy en particular luteoma del embarazo, ¿sí? Por ejemplo, y este es el nombre que nos debe dar el médico. Tenemos que pedirle al médico, si no nos lo dijo, tenemos que pedirle, tenemos que preguntarle, doctor, ¿cómo se llama el quiste que yo tengo? Y si le dice que es un tumor de ovario, doctor, ¿cómo se llama el tumor de ovario que yo tengo? En segundo término, también muy importante, viene el tamaño. El tamaño del quiste es muy, muy, muy importante, ¿sí? No es lo mismo tener un quiste o tumor de 3 centímetros que uno de 7 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Continuando con los tipos de quistes de ovario, la mayoría están solamente llenos de agua. Cuando encontramos un quiste lleno de agua, le podemos dar dos nombres: quiste simple de ovario o quiste seroso de ovario, ¿sí? Entonces, el quiste simple de ovario lo que significa es que es una bolsita de una pared muy delgadita que adentro solamente tiene agua, no tiene nada más que agua. Ese es un quiste benigno, no se va a hacer cáncer prácticamente nunca, ¿sí? Ese no es un motivo de temor, de angustia, ni mucho menos, ¿sí? Es un quiste benigno. Y en muchas ocasiones, cuando son quistes pequeños, me refiero a quistes de 3, 4, 5 centímetros, muchas veces podemos observarlos durante varios meses, y si no crecen, podemos observarlos por varios años. Y esto no significa que la tengan que operar. Lamentablemente, decía yo al inicio, hay muchas mujeres que creen que porque tienen un quiste de ovario no se van a poder embarazar. Estos quistes simples de ovario no afectan la fertilidad para nada, en nada, generalmente no afectan nada. Las mujeres que tienen este quiste simple de ovario, en general, ni tienen molestias, ni tienen síntomas, ni les afecta la fertilidad, y por tanto no es indispensable que se operen en todas las ocasiones. Esto se tiene que valorar caso por caso, de manera individualizada, de manera personalizada. Hay otros tumores que son más bien sólidos. Esto es, que tienen como carnita adentro, o líquidos con sólidos o líquidos con moco. Esos tipos de quistes o tumores les llamamos quistes complejos. A los quistes simples, acuérdense, les llamamos a los quistes que tienen solamente agua en su interior y que tienen una pared muy delgadita. Los quistes complejos pueden tener, así como me ven este cinturón, pueden tener así bandas, tabiques, paredes, pueden tener una parte líquida y otra sólida, pueden tener una parte líquida y otra con moco, pueden tener todo lleno de moco, pueden tener todo lleno de sólido, y a eso le llamamos quiste complejo. Los quistes complejos, este término es importante porque esto nos dice que
hay que hacer más estudios. Eso es lo que en términos generales nos debería de decir este término. La mujer necesita más estudios para saber qué es ese tumor, para saber cuál es el tipo de quiste que tiene. El tipo de tumor complejo no es un diagnóstico final, no es un diagnóstico preciso, no es un diagnóstico completo, ¿sí? Es solamente un término que nos debe de indicar que la mujer necesita más estudios para saber qué es exactamente lo que tiene, ¿sí? Ahí, en esos casos, generalmente pedimos, si el estudio de ultrasonido no se vio bien, si lo vemos no se ve claro, pedimos un ultrasonido de mayor calidad, de mejor resolución, de mayor definición, y pedimos también que se le hagan estudios adicionales, estudios en sangre. Estos estudios le llamamos marcadores tumorales. Ese es el término que usamos en general. Son varios tipos de pruebas, varios tipos de marcadores, subunidad beta de gonadotropina coriónica humana, alfa-fetoproteína, CA125, y así podemos pedir varios marcadores tumorales para definir si en un momento dado el tumor, el quiste, es maligno. En caso de que fuera maligno, pues obviamente tenemos que hablarle al oncólogo, tenemos que pedir la intervención del oncólogo para que nos ayude a resolver esta situación. Y cuando los marcadores tumorales salen normales, pues sabemos que razonablemente no se trata de cáncer, ¿sí? Esto es muy, muy, muy importante. Tenemos que tener el diagnóstico prácticamente definido al 100% antes de entrar al quirófano. Esto que tal vez ustedes lo han oído, lo han escuchado directamente o con un familiar o con una amistad, de que la vamos a operar para ver qué tiene. Esto ya no tiene cabida en el siglo XXI, esto no tiene cabida en el 2025. Los estudios de ultrasonido, los marcadores tumorales y en un momento dado algún otro estudio adicional, como puede ser una tomografía axial computada, como puede ser una resonancia magnética nuclear, nos deben de permitir tener el diagnóstico claro antes de entrar al quirófano. Si su médico le dice que la tiene que operar para ver qué tipo de tumor tiene, la verdad, esto no es una buena señal y ahí es muy, muy importante considerar la posibilidad de una segunda opinión. Otra pregunta que me hacen con bastante frecuencia es el hecho de que ¿de dónde vienen los tumores de ovario? ¿De dónde vienen los quistes de ovario? Pues la verdad es que el ovario tiene diferentes tipos de tejido. Tiene un tejido que cubre la parte externa del ovario, tiene otros tejidos que están en la parte más interna, tiene unos tejidos que les llamamos cordones sexuales, tiene muchos tipos de tejido, algunos de los cuales se pueden diferenciar en muchos tipos de tejidos distintos. Entonces es por eso que existen tantos tipos de quistes y tumores en el ovario. Les doy algunos nombres para que se den una idea de cuántos pueden ser. Les hablé de luteoma del embarazo, un quiste funcional del embarazo, el quiste funcional que puede aparecer con la colocación de un implante, el quiste funcional que puede aparecer con la colocación de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, los quistes funcionales que pueden aparecer con la enfermedad trofoblástica gestacional benigna, con la enfermedad trofoblástica gestacional maligna, el quiste simple de ovario, cistadenoma seroso, cistadenoma mucinoso, teratoma quístico maduro, teratoma quístico inmaduro, el cistadenocarcinoma seroso, cistadenocarcinoma mucinoso, el tumor de células de Sertoli, el tumor de células de Leydig, el tumor de células de Sertoli-Leydig, el tecoma, el estruma ovari, el tumor metastásico,
el quiste dermoide. Hay 30 diferentes tipos, quistes y tumores de ovario. Entonces, cada uno viene de un origen diferente, cada uno tiene así como tienen nombres y apellidos diferentes, pues hagan de cuenta que vienen de familias diferentes. Oiga, doctor, y si ya tuve un quiste, ¿eso significa que me va a salir otro? No necesariamente. Hay algunos que tienen más probabilidad de reaparecer, ya sea porque no los quitaron bien al inicio, no lo quitaron por completo, o porque tienen la probabilidad de volver a aparecer por sí mismos, como es el caso del tumor del teratoma quístico maduro. El teratoma quístico maduro puede aparecer sobre todo en mujeres jóvenes, en mujeres de 20, 30 años y a veces antes. Y ese tumor en especial puede volver a aparecer, aun cuando lo traten bien, aun cuando lo quiten por completo, puede aparecer nuevamente en el mismo ovario, si no quitaron todo el ovario, o en el ovario del lado contrario. Este es un tumor que con bastante frecuencia puede volver a aparecer. Y es un tumor que llama mucho la atención, es algo, pues, ¿qué le diré? Entre maravilloso y asombroso, porque dentro del quiste, dentro del tumor, pueden encontrarse cabellos como los de la cabeza, pelos, dientes, uñas, incluso otros tejidos. Es una cosa así de asombrosa de que puede uno abrir ese tipo de tumores y puede encontrarse todo ese tipo de cosas. Hace mucho tiempo, imagínense, pues esto era como de un caso diabólico, ¿no? Era como de que alguien poseyó a esta persona para que tuviera este tipo de tumores tan raros. También hay algunos quistes que no tienen nada que ver, nada que ver con el tema de un tumor como tal, que son los famosos quistes del síndrome de ovarios poliquísticos, que si ustedes notaron, yo no los mencioné ahora que estaba hablando de los diferentes tipos de quistes. ¿Por qué no los mencioné? Porque no son quistes. Y ahí hay una grave confusión, hay una cosa enorme de confusión, donde muchos médicos que tienen su ultrasonido en su consultorio le dicen a la mujer, yo no sé si por ignorancia, si por o por alguna otra situación, alguna intención, pero le dicen, tiene quistes, tiene muchos quistes. Y la mujer, ya se imaginarán, que sale de ahí preocupadísima, porque además muchas veces se trata de personas muy jóvenes, de adolescentes incluso. Pues déjenme decirle que esos no son quistes. Ese no no es un tumor, no son tumores. Esos son folículos. Y ahí tenemos que hacer una gran diferencia. Los folículos son las estructuras normales que forman al ovario, ¿sí? Son estructuras pequeñitas donde se van a estar formando los huevitos que se liberan cada mes. Cuando la mujer nace, puede llegar a tener en total, entre el ovario izquierdo y el ovario derecho, puede llegar a tener entre 800,000 y 1,000,000 de folículos. Cuando la mujer va a empezar a ovular, va a empezar a menstruar, puede tener la mitad, entre 400 y hasta 500,000 folículos. Entonces, las mujeres a veces me dicen, se los juro, me escriben y me preguntan, doctor, ¿tener folículos es normal? Pues claro, esa es la estructura normal del ovario. Es como si me dijeran que si es normal tener pelitos en las pestañas o pelitos en la cabeza, pues claro, eso es normal. Pero me dijeron que tengo muchos. ¿Cuántos son muchos? En esos casos el médico tiene que decirle, no es muchos o poquitos, es cuántos folículos del lado izquierdo, cuántos folículos del lado derecho.
¿Y cuánto mide cada folículo? Si tiene 20 folículos, tienen que medir los 20 folículos, ¿sí? Entonces, esto es otra situación que genera mucha inquietud, mucha confusión, muchos temores. Entonces, cuando les hablen de quistes, en plural, quistes, yo les digo lo más probable es que no tengan ningún quiste, porque los quistes generalmente aparecen de uno en uno, de uno en uno, ¿sí? ¿Qué otra cosa me preguntan? Oiga, doctor, ¿cuáles son los síntomas con los que yo podría pensar que tengo un quiste? Pues la verdad es que la mayor parte de las veces no da ningún síntoma, no da ninguna molestia, no provoca dolor, no provoca trastornos menstruales, no provoca esterilidad, no provoca nada. Algunas mujeres me preguntan, estoy subiendo de peso, ¿será porque es el quiste? No, no, eso se debe a lo que come y a lo que no come, a lo que hace de ejercicio y a lo que deja de hacer. No, los quistes generalmente no aumentan de peso. También en ocasiones es que me están saliendo barros, acné, ha de ser quistes. No, tampoco es un síntoma sugestivo de quistes de ovario. Me están saliendo vellos, han de ser quistes. Tampoco. Me duele el abdomen, ha de ser un quiste. La mayoría de las veces no es un quiste de ovario. Entonces, los quistes generalmente son hallazgos. La mujer viene a consulta, a Papá Nicolau, a citología, le hacen un ultrasonido y le detectan un quiste. La operan de la apéndice y le encuentran el quiste. ¿Sí? Generalmente es un hallazgo. Otra pregunta que me hacen es que si los quistes se van a volver cáncer. La mayoría de las veces, la enorme mayoría de las veces no es así. Los quistes benignos empiezan siendo benignos y terminan siendo benignos, y los quistes malignos, cáncer, empiezan siendo malignos y terminan siendo malignos. Que un quiste benigno se transforme en uno maligno, esto es extraordinariamente raro, ¿sí? También me preguntan que si los quistes se tienen que operar, todos se tienen que operar. No, no es así. Ahí tenemos que valorar varias cosas. Con respecto al quiste, tenemos que saber qué tipo de quiste tiene y cuánto mide el quiste. Hay algunos quistes, algunos tumores de ovario que pueden torcerse, que se pueden torcer. Eso ocurre generalmente con quistes sólidos cuando tienen 7 centímetros o más de diámetro. Pero con los quistes líquidos, con los quistes simples de ovario, esto es poco frecuente. De hecho, hay mujeres que se les han quitado quistes simples de ovario de 20, de 30, de 40, de 50 centímetros de diámetro, que nunca se torcieron, que nunca se rompieron, que nunca sangraron, y solamente fue el crecimiento tan grande del quiste que les provocaba molestia, dificultad para respirar, dificultad para comer, dificultad al estar acostada, y nada más. Fue de esa manera que se detectó. También me preguntan que qué medicamento pueden tomar para deshacer quistes. La verdad es que no hay ningún medicamento que desaparezca los quistes, no hay ningún medicamento que desvanezca los quistes. Y a veces cuando me lo preguntan primero, me dicen, entonces me tengo que operar. No, 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 no. Además de saber el tipo de quiste y el tamaño del quiste, tenemos que saber de la mujer, de la paciente. Oiga, ya tuvo quistes, qué edad tiene, qué enfermedades ha padecido, alguien en su familia que tenga cáncer de ovario, porque sí puede haber enfermedades del ovario que son genéticas, que son hereditarias, que son familiares, ¿sí? Ya la operaron alguna vez, pues fíjese que sí, me quitaron un teratoma. ¿Qué edad tiene? 30 años. Pues la verdad es que es poco probable que antes de los 50 tengan un cáncer, pero
después de los 45, 50 años, aumenta el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, tenemos que contemplar muchos factores antes de decidir si una mujer que tiene un quiste necesita operarse. Los quistes que más requieren cirugía son los quistes complejos, pero no es así de que me acaban de encontrar un quiste complejo y me tienen que operar mañana, me dicen que es urgente, porque si no se va a reventar o se va a hacer cáncer. No es así. Eso no es verdad. Si les llega a suceder algo así, pidan una segunda opinión. Generalmente los quistes de ovario no son un motivo de cirugía urgente. Urgente es una apendicitis aguda. Urgente es atender una colecistectomía, una colecistitis aguda. Pero un quiste de ovario en general no es urgente operarlo. Primero hay que hacer estudios, otro ultrasonido, una tomografía, una resonancia, marcadores tumorales, hasta estar seguros del diagnóstico y después programar la cirugía de la mejor manera posible. Oiga, doctor, ¿y cómo se opera el quiste de ovario? Hay más de una manera de hacerlo, dependiendo del tipo de tumor, del tamaño del tumor, de las características propias de la mujer, si está delgadita, si está gordita, si tiene una cirugía previa o 5 cirugías previas o ninguna. Vamos a programar también de acuerdo a las habilidades y conocimientos del cirujano, del ginecólogo y de los recursos del hospital. Podemos programar una cirugía en la que se hace una incisión similar a la de una cesárea, horizontal o vertical en la piel, y a través de ella se puede quitar el tumor. También, por supuesto, se puede hacer con una cirugía más moderna, más avanzada, que se llama laparoscopía. Y por laparoscopía, con 3 incisiones pequeñas, pueden en muchos casos de tumores de ovario, con la ventaja de que son una cirugía con menores riesgos, con una menor estancia en el hospital y con una más rápida recuperación. ¿Qué otras preguntas me hacen? Oiga, ¿y si yo tengo quistes, mi hija va a tener quistes? No necesariamente. La mayoría de los quistes no tienen tendencia familiar, no tienen tendencia genética tampoco, ¿sí? ¿Qué otras preguntas? Oiga, doctor, ¿y será que se me va a reventar el quiste? Pues mire, la verdad es que la probabilidad de que un quiste se rompa es baja. De baja a muy baja. Sí puede suceder que mensajes de pacientes que les dice el médico, les llega a decir, hay que operarla urgente porque si no el quiste le va a explotar. Así les dicen. Pues lamentablemente el mensaje a mí me suena como una manera de espantar. Hablamos de medicina privada. Lamentablemente esto puede ocurrir así. ¿Qué otra cosa preguntan de los quistes? Pues otra situación importante es quién atiende los quistes. Oiga, luego de primera instancia es el ginecólogo, somos los ginecólogos los que mejor conocemos acerca de los quistes y tumores de ovario, ¿sí? Y en algunos casos podemos pedir el apoyo del cirujano general o el apoyo de un oncólogo en casos muy específicos, en casos muy precisos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa de los quistes de ovario? ¿Cómo prevenirlos? También me preguntan eso. Doctor, ¿cómo podemos prevenir los quistes de ovario? La verdad es que no hay manera. No hay manera. Tal vez si nosotros estamos hablando de los quistes funcionales, de los quistes serosos más pequeños, pues tal vez en las mujeres que toman anticonceptivos orales, esto sea un poco menos probable, menos frecuente.
Pero de ahí en fuera, un teratoma quístico maduro, un tecoma, un tumor de células de Sertoli, un tumor de células de Leydig, pues no se pueden prevenir. La verdad es que no hay un medicamento, no hay una medida que pueda hacer que no aparezca ningún tipo de quiste o tumor de ovario. Los factores de riesgo de cáncer de ovario, para que los tengan en cuenta, es el hecho de que una mujer no se embarace nunca en la vida, o que se embarace después de los 35 años de edad, pero sobre todo que no se embarace. ¿Por qué? Porque es una mujer que está ovulando y ovulando y ovulando y ovulando y ovulando y ovulando, y cada ovulación es un trauma en la superficie del ovario. Cada ruptura es un trauma y cada trauma de esos es una cicatriz. Y esos pequeños micro traumas y cicatrices se han relacionado con un mayor riesgo de cáncer de ovario. Otro factor de riesgo es el riesgo familiar, el hecho de que la mamá, la tía, la hermana, la abuelita hayan tenido cáncer de ovario, las pone en un riesgo especial de también tener esta misma enfermedad. Algún otro riesgo, en ocasiones, en algunos casos, las mujeres que han tenido cáncer de mama pueden tener también un riesgo de cáncer de ovario. Otro riesgo importante pues es la edad. Generalmente el cáncer de ovario aparece después de los 50 años de edad. Es raro que aparezca antes. Entonces, es muy raro encontrar cáncer de ovario en personas jóvenes, es más frecuente en mayores de 50, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos dicen? Pues creo que hasta ahí, no recuerdo ahorita otras preguntas que me hagan. ¿Qué preguntas tienen ustedes? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué de lo que platiqué, qué cosas me quedaron pendientes? Díganme, por favorcito, los escucho, las escucho. Brian, a tus órdenes. Bueno, por aquí todavía no tenemos así dudas o inquietudes, pero a nivel general, ¿qué recomendaciones se pueden dar? ¿Cómo se puede manejar tanto al momento que se pueda detectar o que ya sea gente o ya se compruebe, ¿sí? Ese tipo de quiste, ¿cómo es el tratamiento? ¿Qué recomendaciones debe tener la paciente para hacer todo ese proceso y qué es lo que tiene que hacer de ahí en adelante, ¿sí? Más o menos. Perfecto, mira, yo les diría para empezar hay que ir al ginecólogo, hay que ir al ginecólogo una vez al año. Si tiene dolor, vaya al ginecólogo. Si tiene sangrados anormales, vaya al ginecólogo. Sangrados abundantes, vaya al ginecólogo. No se puede embarazar, vaya al ginecólogo. Oiga, ya estoy embarazada, pues vaya al ginecólogo. No siento nada, estoy muy bien, todo está bien, vaya al ginecólogo. ¿Sí? El hecho de que no tenga ninguna molestia no significa que no pueda tener ningún padecimiento. Y de manera independiente, pues también tenemos las posibilidades de medidas preventivas para cáncer de mama, para cáncer de cuello uterino, anticoncepción, también medidas de detección oportuna de algunas enfermedades, información, orientación en salud, educación en salud. Entonces, lo primero es, al menos una vez al año, acuda con su ginecólogo. Y después de eso, pensar que cuando vaya al ginecólogo, pues le comente, le sugiera que les solicite un ultrasonido, ¿sí? Yo esto sobre todo, no de manera exclusiva, pero sobre todo, yo les pido que se hagan un ultrasonido de manera rutinaria cada año. Las mujeres que están en la perimenopausia, mujeres de 45 o más años, porque sabemos que ahí es más riesgo de tumores malignos del ovario. Y lamentablemente, como les decía, que muchas veces no dan molestias, estos tipos de quistes, pues a veces cuando se detectan ya están avanzados.
La mayor parte de las veces, de hecho, cuando se detecta el cáncer de ovario, es porque ya está en un estadio avanzado. Entonces, sobre todo en mujeres mayores de 45 años, tratar de que les hagan un ultrasonido por vía vaginal una vez al año, al menos. Una vez al año sería suficiente. En mujeres más jóvenes, pues platique con su médico, platique con el ginecólogo. De preferencia, los ultrasonidos deben hacerlo especialistas en ultrasonido. Los ginecólogos no somos especialistas en ultrasonido. Los ginecólogos no tenemos los mejores equipos de ultrasonido, ¿sí? Entonces lo mejor es que el estudio, cuando se haga, que lo haga un especialista en ultrasonido, ¿sí? El tratamiento, generalmente, cuando se requiere tratamiento, no siempre se requiere, pero cuando se requiere un tratamiento, por ejemplo, un tumor sólido de 5 centímetros de diámetro, ya se hicieron los estudios, no es cáncer, pero es sólido, parece que es un endometrioma. ¿Qué tratamiento? Cirugía. Un tumor grande de 7, de 8, de 10 centímetros, pues no va a haber manera que se reduzca con ningún medicamento, va a necesitar cirugía. Entonces, el tratamiento en muchos casos es quirúrgico, pero eso no significa que cuando tenga un quiste simple de 3 centímetros, oigan, me tienen que operar. No, 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 lo más probable es que ni hoy ni nunca necesite cirugía. Entonces, esto lo debe de definir con su médico, con su ginecólogo. Si usted tiene duda, ya sea que usted cree que la deben de operar y el médico le dice que no, o al revés, usted cree que no necesita cirugía y el médico le dice que sí, pues pida una segunda opinión, ya sea ahí mismo, en su misma institución, ya sea con otro médico, ahí en donde usted vive. Si desea una segunda opinión conmigo, escríbame, déjeme un mensaje, yo la puedo atender para que usted esté más tranquila. Ahora, déjeme decirle, en general, no digo el 100% de los casos, pero en general, yo hoy día confío más en los médicos que le dicen: señora, no se preocupe, es un quiste simple, es un quiste benigno y no requiere cirugía y solamente hay que vigilarlo. Confío más en eso que el médico que le dice: señora, tiene un tumor, tiene un quiste, hay que operarla urgente antes de que se le haga cáncer, antes de que se le reviente, antes de que le dé una hemorragia. Y es urgente, la operamos mañana. Y todo vuela y corre y lo único que hacen es espantar, angustiar a la paciente, a su familia, y después resulta que era un quiste de 3 centímetros, un quiste simple que no necesitaba hacérsele nada en ese momento. ¿Sí? Creo que hasta ahí nos podemos quedar. Si hay alguna otra pregunta, alguna duda, a sus órdenes. Listo, Douglas, ahí vamos bien. Todavía no tenemos ningún comentario. Pronto algo para hacer cierre y listo. Perfecto. Entonces, mira, insisto, quiste de ovario no es un diagnóstico. Quiste de ovario no es un diagnóstico preciso, ni completo, ni exacto. Quistes de ovario tampoco. Lo que tenemos que hacer en caso de dar un diagnóstico es tenemos que dar nombre del tipo de quiste y tamaño del quiste. Nombre y tamaño. Y si son varios quistes, tenemos que dar el nombre de esos quistes y medirlos uno por uno. Si su médico solamente le dijo quiste de ovario o quistes de ovario, no le dio diagnóstico. Si su médico le dice que hay que operarla urgente, lo más probable es que eso no sea cierto. Tenemos que entrar a quirófano con un diagnóstico completo, preciso y exacto. Incluso, déjeme decirle, hasta en el caso de un cáncer de ovario, no crea que se opera al día siguiente. Cuando tenemos un caso real de cáncer de ovario, tenemos que hacer estudios, lo que se llama estadificación, para saber en qué estadio está la enfermedad.
tenemos que hacer estudios preoperatorios, tenemos que hacer una tomografía, una resonancia, un PET, tenemos que hacer muchas cosas antes de entrar a quirófano. Entonces, incluso en la enfermedad más seria, que es el cáncer de ovario, estas cirugías no son urgentes. En la gran mayoría de los casos, los quistes de ovario no provocan molestias, no provocan dolor, no provocan esterilidad, no provocan trastornos menstruales y en la mayoría de los casos, sobre todo cuando los quistes son líquidos, líquidos solamente, la mayoría de las veces los quistes no provocan ningún problema importante. Cuando son sólidos, ahí sí las cosas pueden cambiar y pueden cambiar notoriamente, ¿sí? ¿Qué hacer para prevenirlos? No los podemos prevenir. ¿Qué medicamentos los puede disminuir de tamaño? No hay ninguno que los disminuya, ni que los desvanezca, ni que los desaparezca. Eso no significa que se tenga que operar todos, pero no hay un medicamento específico para tratar quistes de ovario. Otra situación importantísima es de que el ultrasonido, que es la manera en que generalmente lo diagnosticamos, debería hacerse idealmente por un especialista en ultrasonido con un equipo de alta definición, de alta resolución, hecho el estudio por vía vaginal. Y el ultrasonido es el que generalmente nos debe dar el diagnóstico completo y decir es un teratoma, es un quiste simple de ovario, es un cistadenoma mucinoso. Eso, créanmelo, un ultrasonografista bien capacitado, con experiencia y con un buen equipo, eso es lo que me importa. Cuando van con un ginecólogo a su consultorio y ahí es donde hacen el estudio, lamentablemente la mayor parte de las veces no tenemos diagnóstico, solamente me dijeron que tengo un quiste, me dijeron que tengo varios quistes, me dijeron que tengo muchos quistes, que me tienen que operar. Entonces yo insisto, los ginecólogos no somos especialistas en ultrasonido, los ginecólogos no tenemos los mejores equipos de ultrasonido en el consultorio, hay que acudir con un especialista. Acuda a consulta ginecológica una vez al año y platique con su médico, coméntele la posibilidad, la necesidad de un ultrasonido de manera frecuente, rutinaria, para detectar este tipo de problemas, sobre todo si tiene ya usted más de 45 años, si nunca se ha embarazado, si hay antecedentes familiares de cáncer de ovario o cáncer de mama, ¿sí? Y el tratamiento pues debe ser con un especialista, un ginecólogo de preferencia. En ocasiones el ginecólogo puede pedir que se acompañe de un cirujano general o de un oncólogo, pero no vaya a buscar a ver quién me opera, no vaya ahí al lugar más necesariamente el más cercano, al más económico. La idea es que sea un buen especialista, bien preparado, con experiencia, el que pueda ofrecerle el mejor tratamiento. Si se trata de cirugía, ya sea una cirugía abierta como una cesárea o una cirugía laparoscópica, es el ginecólogo el que mejor lo puede definir. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estamos bien. Perfecto, jóvenes. Pues entonces ahí nos quedamos hasta aquí, dejamos la charla. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, escríbanme, anoten el nombre de mi cuenta, Segunda Opinión, punto, todo corridito en texto, en minúscula, Segunda Opinión, punto, B de Víctor, M de Marín, Segunda Opinión, punto, V de vaca, M de mamá. Sigan las cuentas en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Ahí hago videos, hago lives, eventos en vivo todos los días, 8 de la mañana, 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Y también ahora en colaboración con Briam les estoy compartiendo muchos de los videos que yo publico diariamente, ¿sí? Ahí estamos a sus órdenes para darles información, orientación y educación en salud. Comparta las cuentas con sus amigas, amigos, familiares, compañeros, vecinos, que todo mundo se entere y ahí estoy a sus órdenes. Claro que sí, Doc. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por el tema que tratamos hoy.
la invitación para todas las personas que estén conectados en este en vivo y que van a ver en formato grabado, para que nos dejen ahí sus comentarios y en la próxima sesión, 15 días y miércoles de entrevista, vamos a estar nuevamente aquí para que nos pueda de pronto aclarar y solucionar algunas sin que partan esta transmisión del día de hoy. Estemos pendientes a la información que comparte por redes sociales y realizar la invitación para el día el día sábado, perdón, el día sábado estar aquí conectados a las 9 de la mañana en Hablándole Claro al Magisterio con nuestra directora Marisol Gamboa, que nos trae información clara para el magisterio de todo lo que se ha trabajado y desarrollado durante esta semana. Hay unos temas trascendentes. El día, hace pocos minutos salió alguna información sobre algo que se estaba manejando y trabajando directamente en FECO. De eso pues lo vamos a trabajar el día sábado, y información que partió directamente desde la CUT, que hay para el día martes a nivel nacional, también lo vamos a hablar sábado, para que esté pendiente, atento de todo lo que se va a ejecutar y realizar aquí en Pizarra Digital, hablándole claro al magisterio. Doc, muchísimas gracias, que pase un feliz resto de semana y nos vemos el próximo miércoles.